bíblico y les voy a invitar que me acompañen a Primera de Pedro, ahí en la carpeta de marzo. En la carpeta de marzo 2024 se llama, me parece que la doctrina de la fe, es un archivo de PowerPoint. Nosotros vamos a ir, hermanos, a lo que es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Y mire cómo aquí el apóstol Pedro nos dice que todo comienza con la fe. Y es a la fe, hermano, que nosotros le vamos añadiendo. Y veíamos este pensamiento la semana pasada, que la fe es como un diamante, y en el que, como un diamante, ¿verdad?, tiene varios lados, y en el que vamos descubriendo sus muchas caras que captan diferentes colores y brillos. Así también es la fe. Dios nos la dio para justamente dejarnos alumbrar por sus destellos, su transparencia y su claridad. Y Pedro nos dice, hermano, que ahí empieza. En el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, dice ahí, virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, dice el apóstol Pedro entonces que ahí comienza nuestra vida espiritual y cómo a la fe le vamos añadiendo, ¿verdad? Vimos, hermano, en la siguiente lámina, que cuando hablamos acerca de su significado general, vimos que la fe no es un acto ciego del alma, ¿verdad? No es un salto en las tinieblas, sino más bien nosotros con conocimiento, con asentimiento y con aprobación, creímos en la palabra de Dios y en el mensaje del Señor Jesucristo. Con conocimiento, dijimos también con asentimiento, que es la conformidad o la aprobación. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo les pregunta a esos hombres y les dicen: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor, creemos. Ellos estaban aprobando lo que el Señor Jesucristo, diciendo que Él lo podía hacer. Y por supuesto había también una apropiación, un conocimiento, un asentimiento y una apropiación. Eso lo vimos, hermano, en términos generales. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la fe y lo que tiene que ver en términos en un sentido particular. Por ejemplo, en un sentido particular, hablamos también la semana pasada lo que la Biblia dice acerca de la fe con relación al nombre de Dios. Con relación al nombre de Dios. Mire, vaya, hermano, por favor, a Romanos capítulo 4, y estas son
son unas citas bíblicas que no alcanzamos a ver la semana pasada. Vamos a comenzar a ver en esta noche lo que la Biblia dice de la fe en un sentido particular, y en este caso, hermano, con relación, ¿qué dice la Biblia con relación de la fe, con relación al nombre de Dios? Antes de eso, hermano, vamos a orar. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor mi Dios, le pido, Señor, que me ayude en esta tarde para poder comunicar tu palabra. Reconozco, Señor, mis limitaciones, pero te pido de la presencia de tu Espíritu Santo. Te pido que uses mi vida, Señor, y uses mi voz para comunicar el mensaje que tú quieres, Señor. Que todos aquí podamos salir aprendiendo y con un corazón redargüido por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ver cómo en este diamante de la fe, lo que la Biblia dice con referente al nombre de Dios y otras áreas. En nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a ver en esta noche, hermanos, son 4 o 5 cosas. Primero, vamos a ver qué dice la Biblia de la fe en un sentido particular al nombre de Dios, en un sentido particular a la persona y a la obra de Cristo, en un sentido o con relación a lo que dice sobre la oración. Vamos también a hablar lo que se dice con relación a la palabra y a las promesas de Dios, y también con lo que dice con relación a las obras. Son varias cositas aquí que vamos a ir viendo. Y ya la semana pasada nos introdujimos, hermano, en este tema. ¿Qué dice la Biblia con relación al nombre de Dios? La Biblia dice, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde lo dice eso, hermanos? ¿Dónde dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Alguien me puede decir, hermanos? Aquí habemos personas que tenemos mucha fe, amén, hermanos, pero ¿dónde dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Allá está mi esposa atrás. En Hebreos 11:6, ¿qué dice Hebreos 11:6? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No solamente, hermano, debemos de creer en la realidad de Dios, aunque Dios es invisible y nosotros creemos que Él está presente en todo lugar. Pero tenemos que creer más que el mero hecho de su existencia, sino también tenemos que creer que Él premia y bendice a los que se acercan a Él y que le buscan pues de todo corazón. Amén, hermanos. Si usted está aquí en esta noche, me imagino que usted ha venido aquí a la iglesia porque sabe de este principio, ¿verdad? Sabe que Dios es real y que Dios se manifiesta en nuestra vida. No lo vemos, pero tenemos una fe en Él. Amén. Con conocimiento, con conocimiento, dijimos, con consentimiento y con apropiación. Nos hemos apropiado de esos principios bíblicos. Y mire, para esto quería yo que viera el ejemplo de Romanos capítulo 4, versículo 19, porque mire, aquí está hablando de este personaje llamado Abraham, y dice que desde el versículo 18, me gusta lo que dice este pasaje. Dice, él creyó, y está hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Y
así será tu descendencia. ¿Qué se le dijo a Abraham, hermanos? Si usted va a la Biblia, a Génesis capítulo número 12, usted va a encontrar ahí, no vaya ahorita en esta tarde, pero va a encontrar ahí que el Señor le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y luego dice que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, y que le iba a multiplicar. Amén. Entonces, cuando se le dijo eso, hermano, cuando su esposa era estéril, se le dijo eso cuando no tenía un hijo siquiera. Por eso dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza. Dice el versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué, hermanos? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mira, hermano, yo creo que por eso a Abraham se le conoce en la Biblia como el padre de la fe. Amén, hermanos. Si oramos nosotros a Dios, dígale al Señor: Señor, dame una fe como la de Abraham, porque muchas veces, hermano, estamos en la playa de la fe y muchas veces, hermano, terminamos como un náufrago, dudando del poder de Dios. Muchas veces nos ocurre eso a nosotros. Amén, hermanos. Pero con relación al nombre de Dios, tenemos que acercarnos a Él por medio de la fe, ¿verdad? Ahora vamos a ver con relación con la persona y obra de Cristo. ¿Qué se dice de la fe, particularmente ahora con relación a la persona y obra de Cristo? Vamos a considerar lo que ya dijimos en un sentido general. Dijimos que para tener fe implica conocimiento, asentimiento y apropiación. ¿Sí? Entonces, primero debe de haber conocimiento de lo que Cristo dice acerca de su persona y de su misión en el mundo. Mire, en cuanto a su persona, dice la Biblia, hermano, que Cristo es divino. Mire, vaya a Juan capítulo número 9. Juan capítulo número 9, versículos 35 al 38. Voy a leer la palabra de Dios. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, bueno, hasta el 38, ¿verdad? Aquí está hablando, hermano, de un ciego que fue sanado, ¿verdad? Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándolo le dijo: ¿crees que tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró, convencido plenamente de que él es el Hijo de Dios, hermano. Y él pudo obrar. Mire lo que dice en el 10, capítulo número 10, versículo número 30. La palabra de Dios dice aquí:
yo y el Padre uno somos. Debemos tener fe en Jesús, hermano, porque la Biblia dice hablando acerca de su persona, que Él es divino, hermano, que Él es divino, ¿verdad? Dice, yo y el Padre uno somos. Hay mucho que se habla, hermano, acerca de la divinidad de Jesucristo. Nada más, por ejemplo, hay muchas citas bíblicas, estoy tratando de seleccionar nada más algunas. Por ejemplo, en Mateo 20, versículo 28. Mateo capítulo número 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice aquí la palabra de Dios. Muchos creen, hermano, muchos no creen en Cristo, inclusive se atreven a decir, hermano, que Cristo es el impostor más grande de todos los tiempos, que fue el hijo del carpintero, que fue un profeta, que fue, quizás dicen ellos, el hombre más mentiroso, hermano. Por eso es que no tienen fe en la persona de Cristo. Pero una persona que ha leído la Biblia y que se da cuenta que el Señor Jesucristo, hermano, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder, hermano, se da cuenta que hay uno rendido a los pies del Señor Jesucristo. Este domingo, ¿verdad?, hablábamos acerca de la resurrección. Jesucristo resucitó de entre los muertos porque Él es divino, porque Él es Dios. Amén, hermanos. Y mientras más conocemos de Dios, hermanos, nuestra fe más crece, porque nuestra fe tiene conocimiento, está basado no está basado en la nada, está basado en el conocimiento de la palabra de Dios. En cuanto a su obra, ¿verdad? Allá mencionamos un versículo. En cuanto a su persona, Él es divino. En cuanto a su obra, pues Él vino para servir, no para ser servido. Y hermano, qué ejemplo nosotros tenemos aquí también. Nosotros estamos aquí imitando la vida de Jesucristo y estamos aquí en esta vida para servir. Amén, hermanos. Mire lo que dice ahí en Lucas capítulo número 24. Vamos ahora, en cuanto a su obra, nos damos cuenta, hermano, que Él vino a servir. Pero ¿qué dice aquí la Biblia en Lucas 24, versículo número 27? Mientras más conocemos de Cristo, más nuestra fe crece, hermanos. Lucas 24, 27, la Biblia dice, llegaron y comenzando desde Moisés, Lucas, estamos ahí, Lucas 24, versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, hermano. Mientras más, por eso es tan importante, hermanos, que leamos la Biblia y que escuchemos mensajes de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No solamente escuchamos la Biblia hablada, escuchamos la voz de Dios, pero también escuchamos la voz de Dios hablada. Me refiero a la predicación y a la exposición de la palabra de Dios.
Pero también cuando leemos la Biblia, hermano, estamos escuchando la voz de Dios también. Ahora mire, debemos también, dije, tener un conocimiento, pero también un asentimiento de todo lo que Él nos dice. Y vamos a ver una cita bíblica aquí rápidamente, hermanos. Juan capítulo número 16, versículo número 30. Juan 16, 30. Y se siente fresco, ¿verdad? La tarde, hermanos. Dios nos dio una bonita tarde en esta. Se siente muy bonito. Está corriendo el aire fresco. Podemos disfrutar de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Mire lo que habla aquí de asentir. La palabra de Dios dice Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Mire lo que le decían a Jesucristo. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte, ¿verdad? Jesús le respondió, ahora creéis, ¿verdad? Mire también aquí, hermano, lo que habla de apropiarse. Vamos a Juan. Ayer estábamos hablando, hermano, con los hermanos del anexo, y empezamos ahí nuevamente, hermanos, a hablarles acerca de la salvación, de lo que implica la vida nueva. Y yo los noté a varios de ellos muy pensativos por todo lo que se estaba diciendo, y en realidad, hermano, es hasta que uno se apropia de la palabra de Dios y de la persona de Cristo, que te das cuenta, hermano, de estos principios. Por ejemplo, un principio que nosotros enseñamos es lo que dice Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12, hermanos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí nosotros ya nos estamos apropiando de ese pasaje bíblico, ¿verdad? De que ya no creemos como el mundo decía. Antes, el mundo, ¿qué decía, hermano? Todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Solamente los que han recibido a Cristo en su corazón. Y entonces, hermano, cuando nos comenzamos a apropiar, ¿verdad?, de la obra, de la persona de Cristo y de la obra de Cristo, y aumentamos nuestro conocimiento de la persona y obra de Cristo, y asentimos lo que se dice de la persona y obra de Cristo, y nos apropiamos de lo que se dice de la persona y obra de Cristo, hermano, nuestra fe madura. Por eso yo creo, hermano, que el pasaje de Romanos capítulo 10, 9 y 10, que es un pasaje que usamos para ganar almas, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Ese creer con el corazón tiene que ver con tener fe con conocimiento. Ese creer con el corazón tiene que ver con asentir lo que habla de la persona y obra de Cristo. Tiene que ver con apropiarnos. Muchas personas nada más nos dicen, sí, y nos dan el avión, ¿verdad?, cuando le estamos hablando de Cristo. Y muchos realmente no se convierten.
no les cae el evangelio, y algunos hasta hacen una oración y dicen ya para que se vayan. Sí, y sí, ¿verdad? Sí, pero en realidad no están poniendo fe en Jesucristo. No se han dado, por eso la persona que se convierte es la que pone fe, hermano, en la persona y obra de Cristo, y se da cuenta que Cristo es divino, se da cuenta que Cristo tiene el poder, se da cuenta, hermano, que Cristo puede salvarle, y se apropia de, por ejemplo, un pasaje muy importante es Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquel, hermano, que eso en realidad es creer con el corazón, creer con todo su ser, con las fibras más íntimas de su ser, hermano, y uno cae doblegado a los pies de Cristo y uno se convierte. Les estábamos hablando ayer a los del anexo acerca del nuevo nacimiento, hermanos, y como estamos estudiando la doctrina de la salvación y ya hablamos un poquito del genuino y sincero arrepentimiento y de la sincera fe en Cristo, pues me detuve ahí y estuve taladrándoles si realmente ellos eran convertidos, si realmente habían nacido de nuevo. Y llegó un punto como que se quedaron en shock, ¿verdad? No sabían si realmente mi objetivo era que ellos pensaran en la persona y obra de Cristo, hermanos, porque se dice mucho de la persona y obra de Cristo, y se dice mucho de la fe. Vamos a ir ahora a hablar un poquito, hermano, de la fe, pero en el caso particular de lo que se dice en relación con la oración. Sí, hermanos, de lo que se dice con relación a la oración. Y vamos a ir a estos pasajes, hermanos. Podemos ir a estos 3 pasajes. Miren lo que dice Primera de Juan 5:14, hermanos. Primera de Juan 5:14. Una de las razones, hermanos, que oramos aquí es porque debemos de tener fe en el que Él va a contestar las peticiones que nosotros le llevamos a Él. Dice en Primera de Juan 5:14, estábamos orando la otra vez muy fuerte sobre la escritura y la escritura y la escritura. Oramos tan fuerte, hermano, que sí, el Señor no nos dio la escritura de aquí, pero nos dio la escritura de un terreno de casi 3 hectáreas. Dígame si Dios no tiene poder, hermanos. Y uno se queda sorprendido, ¿verdad? A propósito, debemos de seguir orando, hermano, por esta propiedad, porque Dios nos confirme si Él va a establecer la obra aquí en este lugar, o Él quiere que nos movamos, que sea la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Debemos de seguir adelante, hermanos. Miren lo que dice ahí en 1 Juan 5:14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aún antes de que nosotros le llevemos, hermano, las peticiones delante de Él, pues Él ya las conoce. Amén, hermanos. Pero dice aquí la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos, ¿verdad? Cuando se habla de la fe con relación a la oración, dice, hermano, que debe de haber fe. Amén, hermanos. Amén. Mire lo que dice también ahí la Biblia en Santiago 1, del 5 al 7. Muchas veces, ¿verdad?, oramos sin fe, hermanos. Como que muchas veces no creemos que Dios pueda contestar
nuestras peticiones, hermano. Nosotros deberíamos de, inclusive, deberíamos, hermanos, de subrayar las oraciones contestadas del Señor. Hay oraciones, hermano, que el Señor le ha contestado a usted particularmente. ¿Puede contarlas, las oraciones ya contestadas del Señor? ¿Verdad? Como aquel hermano que había pedido por una oración y luego llega y dice, no, ya no oren por esa oración. Y todos nos quedamos así como, ¿cómo? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no vamos a orar? No, ya no oren porque Dios ya me contestó, hermano, esa petición, ¿verdad? Y así con esa fe, hermanos, y agradeciéndole que Él va a contestar nuestras peticiones ya de antemano. Dice en Santiago 1, del 5 al 7, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjese, hermano, que yo me he sorprendido porque me impactan los hombres o las personas, hermano, que tienen una fe bien grande, hermanos. A veces hay ancianitas dentro de las iglesias que tienen una fe bien tremenda en Dios. Y a veces hasta vienen hasta con uno como pastor, ore por mí. Y a veces uno como pastor está incrédulo, ¿verdad? Pero esa fe de esas personas, hermano, que cuentan las maravillas que Dios ha hecho, hermanos, por la fe. La fe, dice la Biblia, hermano, mueve montañas. Amén, hermanos. Miren lo que dice en Marcos 11:24, pero pidan no dudando, dice ahí. ¿Qué dice de la fe con relación a la oración? Pues dice que debemos de creer lo que le pedimos. Dice que no debemos de dudar. Amén, hermanos. Si vamos a orar en un ratito, hermano, no duden que el Señor puede contestar, porque Él es todopoderoso, Él es todo suficiente. Aún sea un problema financiero, económico, hermano, un problema de enfermedad o un problema familiar, siga pidiendo, hermanos, importunando en oración delante del Señor, creyendo como aquella mujer, ¿verdad? Que le dijo, sí, Señor, pero también las migajas caen de la mesa y aún los perrillos, o cómo contestó, ¿verdad? Esa mujer cananea, esa mujer, y el Señor la felicitó y le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. O como aquel centurión que su siervo estaba enfermo y le dijo, Señor, no vengas, nada más di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y le dijo a este ve y a aquel y va, y a este ven y viene, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor quiere, hermano, que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia creyendo. No debe de haber duda, no debemos de vacilar en la fe, ¿verdad? Sino debemos de creerle al Señor, hermano. Dudar significa racionalizar sobre si aquello por lo que estamos orando se puede realizar o no. Dice la Biblia que el que tal hace, no hace nada más que sacar conjeturas, pero en realidad no está creyendo. El que está dudando y está diciendo, no, es que no sé si se puede realizar o no, entonces ese está sacando conjeturas,
pero en realidad no está poniendo fe en el Señor. Miren lo que dice, leímos Marcos 11:24, hermanos. Vamos a leer Marcos 11:24. Miren lo que dice respecto a la fe con relación a la oración. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Verdad? Hay cristianos que se saben de memoria este versículo. Por tanto, inclusive uno de los primeros versículos que aprendemos en el discipulado es este, cuando estamos hablando de la oración. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis al Padre, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, por supuesto, hermano, vuelvo a decir, no está basado en la nada, no es como que aventarse, y tampoco es como esa doctrina del Evangelio de la Prosperidad que dice: decláralo y te va a ir bien. No estoy diciendo eso. Nuestra fe está basada en el conocimiento, en el asentimiento y en la apropiación de la palabra de Dios, hermano. Creemos y creemos que va a venir, hermano, por la obra de Jesucristo, hermano, porque no por la declaración de nosotros, sino por la obra de Él, hermano, porque Él es bueno. Amén. Hay líderes religiosos que se atreven a ordenarle a Dios: te ordeno en el nombre, y ahí comienzan, hermano, a dar sus órdenes. Se atreven a ordenarle a Dios. Hermano, Dios dice que debemos de creerle y que debemos de orar. Vaya conmigo a Hechos capítulo número 10, versículo número 20. Hechos capítulo número 10, versículo 20. Y ese es el pasaje que les comentaba yo de Cornelio. Capítulo número 10, versículo número 20, dice: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le estaba exhortando a Pedro y le estaba diciendo: no dudes. Versículo 19: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios no quiere que nosotros dudemos. Romanos capítulo 4, versículo número 20, hermanos. Romanos, estamos hablando de lo que dice de la fe, pero con relación a la oración, hermanos. Y ahorita vamos a orar, que mejor. 4:20. ¿Qué dice, hermano, la Biblia? Tampoco dudó, hablando de Abraham, ya lo leímos, por incredulidad de la promesa de Dios. Dice que no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermanos, muchas veces, le voy a ser franco, hermano, le voy a confesar algo. Muchas veces, hermano, miren, ahora sí pusieron atención, hermanos. Ya, como dije, les voy a confesar algo, y ahora sí como que qué va a decir, ¿verdad? No, pero la verdad es esta. Le voy a ser sincero, yo muchas veces, hermano, me he desesperado de las promesas de Dios, y hasta he dudado, hermanos. Muchas veces me he adelantado y he hecho las cosas en mis propias fuerzas, y después, a las semanas, me entero que Dios hace la obra, hermano, y digo: mira, ya me adelanté, ya me
ley y era algo que Dios quería ya hacerlo en mi vida. Y en ese momento he orado, Señor, perdóname por adelantarme, por hacer las cosas a mi manera, cuando sé que tú tienes en tu soberanía y tú quieres bendecirme y tú me estás bendiciendo. Pero muchas veces es lo que pasa, hermano, que dudamos, nos adelantamos, hacemos las cosas mal y luego después Dios nos dice: mira, aquí está lo que necesitabas. No sé si a usted le ha pasado eso también, ¿verdad? Mire, ahora vamos a ver, hermano, lo que dice la Biblia con relación ahora a la palabra y a las promesas de Dios. Vamos a ver de lo que se dice de la fe con relación a la palabra y a las promesas de Dios. Amén, hermanos. ¿Sí estamos contentos todavía, hermanos? Muy bien, estamos aprendiendo de la Biblia, hermanos. Estamos viendo algunos versículos importantes. Vaya conmigo a 1 Corintios 10:32. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe? Pero ahora en un sentido particular de la palabra y de las promesas de Dios. Primero que nada, hermanos, tenemos que saber si aquella palabra o aquella promesa se está refiriendo a nosotros en un sentido particular. Porque las promesas de la Biblia, hermano, muchas veces tienen que ver que son promesas que se le atribuyen directamente al pueblo de Israel. Hay promesas que son para la iglesia, para un cristiano. Muchas veces las promesas de Dios tienen aspectos dispensacionales y tenemos que saber dividir, asignar y apropiarmente, rectamente la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 10, versículo número 32. La Biblia dice aquí: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces hay promesas que tienen que ver con el pueblo judío, promesas que tienen que ver con el pueblo gentil y promesas que tienen que ver con la iglesia de Dios. Número 2, una vez que nos hemos convencido de que la promesa que encontramos en la Biblia es para nosotros, debemos creer que Dios va a cumplir lo que dice en esa promesa. Mire, no debemos de rebajarla, porque Dios no miente. Mire lo que dice en Tito, capítulo número 1, versículo número 2. Una vez que ya nos dimos cuenta que esa promesa es para nosotros, y yo una vez leí que en la Biblia, hermano, hay promesas condicionales y promesas incondicionales. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Él va a dar su bendición, o que habla, por ejemplo, de la lluvia, de la naturaleza, esas promesas son para todos, hermano, incondicionalmente. No, Dios no nos pide nada a cambio, pero hay promesas como, por ejemplo, si tú vas a Josué 1:8, versículo que le mandaba a mi esposa, a mi hijo en esta semana por mensaje: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
La promesa, ¿cuál es, hermanos? Vas a prosperar tu camino, todo te va a salir bien, pero ¿cuál es la condición? No te apartes de la Biblia. Entonces hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Una vez que nos hemos apropiado de esa promesa y sabemos que es para nosotros, hermano, no debemos disminuirla ni rebajarla, porque Dios no miente. Amén, hermanos. Por ejemplo, Él dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Pero ahí en Mateo 28:19 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Habrá una condición en esa promesa, hermano? ¿Será una promesa condicional? ¿Cuál es la promesa? Que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es la condición? Por tanto, ir y hacer discípulos. Hay promesas condicionales y promesas incondicionales. Mira lo que dice Tito, capítulo número 1, versículo número 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice ahí la Biblia, Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Él nos dio, dice aquí, en la esperanza de la vida eterna. Podemos tener podemos albergar esa esperanza, hermano, de la vida eterna. Mire, esa gente que dice: no se puede tener la vida eterna, no puedes ir al cielo, nadie sabe. La Biblia dice que tenemos una esperanza, y dice: la cual Dios, que no miente. Dice la Biblia que todos los que creen en Cristo tienen vida eterna. Entonces Dios no miente. Amén, hermanos. Entonces, tercero, debemos apropiarnos de esas promesas en conformidad con ella. En esto está la diferencia entre creencia y fe. Creencia es un acto mental, fe agrega la voluntad, y podemos tener creencia sin voluntad, pero no fe. La creencia pertenece al reino del pensamiento, la fe a la esfera de la acción. No hay prueba que pueda hacerle titubear. Está absolutamente, sobrevive aún a la pérdida de su propia garantía. Bueno, vamos aquí a Primera de Reyes 18:41, hermanos. Primera de Reyes. Y esta es la última cita, hermanos, que vamos a ver aquí. Primera de Reyes 18. Estamos viendo aspectos de la fe en aspectos particulares, como lo fue con lo que se habla de la oración, lo que se habla de la persona y obra de Cristo, lo que se habla con los nombres de Dios, y ahora lo que se habla con la palabra y las promesas de Dios. Aquí tenemos una ilustración. En 1 Reyes 18 vemos aquí en el versículo 41 a Elías orando por lluvia. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar.
Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aquí vemos a un profeta, ¿verdad?, que tenía fe. No solamente era una creencia, sino tenía una fe. No le podían hacer titubear. Sobrevive aún a la propia pérdida de su propia garantía. Y aquí vemos a un profeta que dice: ve y asómate. Y mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Que aún antes de que ni siquiera se mirara nublado, uno sabe que va a llover cuando el cielo está nublado, oscuro, y hay viento. Pero Elías no había visto nada de esto, y ya le había dicho al profeta, al rey Acab: él sube a comer y a beber adelántate, porque viene una gran lluvia. Entonces él tenía fe. Amén, hermanos. Terminamos aquí, hermano. Mientras tenemos nuestra vida cristiana, hermano, tenemos que tener fe en cuanto a lo que dice de la palabra y de las promesas del Señor. Nos gusta ese canto, ¿verdad?, que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén, hermanos. Debemos de tener fe en las promesas del Señor. Hermanos, no estamos solos. El Señor nos ha dado. Nuestra fe no es una fe ciega, no es, como ya mencioné, no es un acto ciego del alma, ni un salto en las tinieblas. Más bien es una fe basado en el conocimiento, en el asentimiento y en la apropiación. Amén. De las verdades bíblicas, de las promesas de Dios nos hemos apropiado. Yo no he encontrado ningún otro libro en el mundo en el cual podamos abrazar y podamos ser consolados en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, en tiempos tristes. Pero la fe es algo muy importante, hermanos. Debemos de decirle al Señor: Señor, como los discípulos, aumenta nuestra fe. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Vamos a orar al Señor.